Buenas noches, qué rico que estamos juntos nuevamente en esta oportunidad para seguir estudiando lo que Dios ha hecho por nosotros. En esta oportunidad estaremos haciendo un repaso de lo que estamos viendo hasta ahora. Comenzaremos donde quedamos la semana pasada y nos volveremos hasta el principio de lo que hemos estudiado. Entonces, será muy buena para que ustedes también recuerden los puntos principales y la manera como Dios ha hecho todas las cosas para y por nosotros. Entonces, es interesante que usted tenga su ramita, ojalá que haya arrancado una ramita, ya tenemos mi ramita de la semana pasada, ya si usted alcanza a escuchar, ya no está tan flácida las hojitas, sino que ya están muy secas. Y ahí va su deterioro cada vez más muerta y en la condición en que estamos todos los humanos desde que eh, Adán y Eva se separaron de Dios. Entonces vamos a continuar hoy con nuestro repaso. La primera cosa que recordamos es que Adán y Eva son engañados, sobre todo la mujer, porque el enemigo ha colocado una pequeña duda en la mente de ella, eh, para ver si ella muere o no muere, porque al fin y al cabo Dios ya ha dicho que si come de ese árbol ciertamente morirá, pero la serpiente tal vez le ha creado la duda para que ella piense si muere o no muere, y pues es lo que tenemos aquí. Al fin y al cabo, el problema número uno, y ténganlo muy en cuenta, es que la razón por la cual Adán y Eva cayeron en la trampa, ¿cuál es? ¿La recuerda? Sí, esa es porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Cada vez que dejamos de escuchar la voz de Dios y de creer lo que Él dice, posiblemente caeremos con un ruido en la cabeza, quedaremos con dudas y esa va a ser la oportunidad para caer en trampas o en dificultades. Bueno, ellos están allí en esa oportunidad, entrando en el proceso de saber si caen o no caen en la trampa, si mueren o no mueren. Y ahí están precisamente en una situación bien difícil, ¿cierto? Pero, a fin y al cabo, la duda trae como oportunidad para que ellos escuchen la tercera maña de Satanás, que recuerde que son medias verdades, o sea, verdad mezclada con mentiras. Y la verdad mezclada con mentiras aquí fue que seréis como Dios conociendo el bien y el mal, ¿cierto? Se han abierto los ojos y podrán hacer las cosas como ellos prefieran o como ellos quieran decidir, decidiendo por sí mismos lo que es bueno y es malo. Y esa es una de las características o situaciones más difíciles que tenemos hasta el día de hoy, precisamente. Entonces, cuando ellos dejan de escuchar la voz de Dios, están listos para caer en la trampa y ¿qué hacen? Pues comen del árbol prohibido, sufren las consecuencias y obviamente mueren espiritualmente, entró la muerte física y se acaban de arrancar de la fuente de vida, como usted está viendo, la ramita que ya está muy seca. Ah, aunque ahorita la pudiéramos poner un poquito en agua, tal vez reviva un poquito, ¿cierto? Pero sigue estando muerta porque recuerde que está separada de su fuente de vida. Y aunque la lleváramos ahorita a injertarla a su mata, no se pegaría porque ya está muerta realmente. Llega entonces con esta separación en tres maneras, o muerte en tres maneras, separación de la fuente de vida, separación entre el cuerpo y el espíritu, y separación entre espíritu y inespíritu. Entonces llega la idea de la desnudez, la idea de sentirse separado de la cobertura, de la protección, de la seguridad, de la satisfacción que Dios le produce a ellos dos. Ahora ya no la sienten, no la tienen, y es como estar desnudos, como estar descubiertos, como no tener nada que los proteja. Y esa sensación les produce una necesidad de tratar de cubrirse por su propia cuenta y lo hacen con vestidos de hojas de higuera, pero Dios no acepta la forma humana de tratar de volver con él y les provee unos vestidos de pieles de animales inocentes
porque se toma la vida de un animal inocente por cada uno de ellos, por él y por ella, y entonces ahora esa eh, muerte, ese sacrificio y la sangre cubre esa necesidad de Adán y de Eva, uno por cada uno, un animal por cada uno, quitando la sensación de desamparo, de desesperación, de separación, de desnudez, de pecado que ellos tienen. Al colocarse el vestido está creándose esa sensación de seguridad de que nuevamente están con Dios porque Dios ha tomado la iniciativa de acercarse a ellos, porque recuerde que el hombre no busca a Dios para volver a estar con él, sino que se esconde y trata de hacer cosas a la manera particular que no llena la santidad ni la justicia de Dios. Por eso el hombre trata de cubrir su necesidad a su manera con vestidos de pieles y pues primero que todo las pieles, perdón, con vestidos de hojas, primero que todo porque las hojas se van a marchitar, las hojas van a poner mucho problema. Y segundo, nada de eso, de lo que ellos hagan, verdaderamente va a tener la suficiente capacidad de quitar la distancia que hay entre Dios y ellos o llenar la santidad y la justicia de Dios. Ese es el recordatorio del hombre fuera del Edén. El hombre fuera del Edén recuerda de que siempre habrá que tomar la vida de un animal inocente para cubrir la necesidad de una persona. Y esto solamente por iniciativa de Dios, únicamente, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? Si el hombre hubiera pensado en esto, ahora ya hay muerte, pues en lugar de hojas, consigamos un animal y lo matamos y sacamos la piel y nos hacemos un vestido, ¿Dios lo hubiera tomado en cuenta? ¿Dios lo hubiera tenido en cuenta? ¿Ustedes qué piensan? Claro que no. Estamos de acuerdo, claro que no. ¿Por qué? Porque sigue siendo, aunque es con sacrificio y sangre, seguiría siendo una iniciativa del hombre y eso no llenaría la expectativa de la santidad ni la justicia de Dios. Por eso Dios hace una doble provisión y a la vez triple provisión. La primera provisión fue la promesa de Génesis 3:15, que es que de la descendencia de la mujer vendrá un día de estos, un libertador que nos va a libertar completamente de todo este problema que estamos viviendo ahora, que hay que tener sacrificio y sangre para poder cubrir el pecado, para poder cubrir la separación que se tiene con Dios. La segunda provisión, entonces, son los vestidos de pieles que ya hemos hablado, precisamente por el sacrificio y sangre saldrán esas pieles. Entonces queda fijado un mandamiento, un estatuto, una forma, la única forma que hay para acercarse a Dios es que muera un animal inocente para cubrir el pecado del que ofrece, del que hace ese sacrificio o hace esa ofrenda de esa manera. Dios siempre cumple la promesa porque Él es fiel, santo y perfecto. Y obviamente, ¿qué pasó? Tienen que salir del huerto del Edén porque es una consecuencia de estar separados. Allá en el huerto del Edén es como estar en la presencia de Dios y ahora tienen que estar fuera de la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios de esa manera. Adán y Eva tratan de cubrirse con hojas de higuera y eso nos muestra que la forma como el hombre trata de religarse con Dios, la forma como hace esfuerzo por realizar algo para ser tenido en cuenta por Dios y que lo acepte. Esos intentos por recobrar la comunicación, la comunión, la relación con Dios, hacerse aceptables a Dios se llama religión. Esa primera religión la vamos a llamar el adanismo. ¿Qué significa eso? Que es que el hombre trata de hacer algo tan llamativo, tan extraordinario, que Dios tendrá que aceptarlo por eso que hizo. Pero ya sabemos que nada de lo que nosotros hagamos va a satisfacer, va a impresionar a Dios. Por lo tanto, ese esfuerzo por religarse con Dios es un esfuerzo que no va a traer la satisfacción que el humano quiere. Por eso le hemos llamado adanismo, porque es la forma como Adán quiso hacerlo. Recuerde, Dios no acepta ningún esfuerzo, ni reconoce ninguna acción como válido para que la relación se restablezca a la manera humana. La religión o cualquier esfuerzo humano por reconciliarse con Dios no va a llenar la expectativa de la santidad ni de la justicia de Dios.
Por eso deja bien claro que la única forma para poder volver a Dios, para poder que la reconciliación se dé, para poder que la relación se restablezca, es tomando la provisión de Dios. Y en este caso es lo que hace, Él les ofrece esa reconciliación por medio de que hay sacrificio y sangre de estos animales inocentes, y como símbolo les da esa piel para que tengan ese vestido, que es la manera como ahora ellos pueden saber de que sí están nuevamente en relación con Dios, aunque estás ahora fuera del huerto del Edén. Lo más importante de todo esto es que usted y yo aprendamos la lección, que es importante escuchar a Dios y estar atento a lo que Él dice y creer verdaderamente que eso es lo que va a traerle beneficio, va a traer la satisfacción a la humanidad. Satanás sigue haciendo su tarea y sigue haciendo plan. El plan de Satanás se cumple con ellos porque ellos quieren ser iguales a Dios. Es la mentira que ellos creen, ¿cierto? Esa mentira mezclada con verdad. Y al creer esa mentira, los incita a ser soberbios, a llenarse de orgullo. Nosotros queremos estar a la misma altura. Queremos manejarnos por nosotros mismos. Queremos manejar la vida como nos parece. Queremos designar o catalogar qué es lo bueno y lo malo para nosotros por nosotros mismos. Esa es la mentira que Satanás les dijo, pero nunca les dijo que aunque ellos podían determinar, sí, seguramente qué es lo bueno y qué es lo malo, como usted que me está escuchando o está viendo, puede ahorita pensar, es que yo determino lo que es bueno y malo para mí, sí, pero lo que Satanás no le dijo a Adán y Eva, ni hasta ahora le ha dicho a ustedes, que todo lo que decidamos tenemos que compararlo con lo que Dios dice. Y cuando lo comparamos con lo que Dios dice, entonces allí vamos a tener muchas dificultades. Porque, por ejemplo, ellos pensaron que haciendo los vestidos con hojas de higuera serían aceptables, pero Dios dice, no, no, no. Es más, cuando Dios les pregunta por qué están escondidos, etcétera, con la verdad, solamente de pronto Eva dijo un pedacito de la verdad. Pero siempre estamos buscando un culpable a quien echamos la culpa. Creer que volvemos a Dios por nosotros mismos y que podemos hacer algo tan digno de ser tenido en cuenta por Dios es soberbia. Es una forma de soberbia que es la forma como Satanás siempre quiso hacerlo. Recuerde que las palabras de Satanás, me sentaré, sufriré, haré, seré semejante al Altísimo. O sea, siempre está basado en lo que se piensa que se puede hacer por sí mismo. Recordemos que Dios dijo que de todo árbol se podía comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí está precisamente la oportunidad para que el hombre use su capacidad de decidir, use su capacidad libre y en libertad de decir si quiere quedarse con Dios o no. En este caso, para Adán y Eva, ellos no estaban separados, pero ahora era separarse de Dios o quedarse con Dios. Y ahí están las dos oportunidades. Siempre Dios va a mostrar las dos oportunidades para que usted y yo tengamos la oportunidad de decidir. En este caso era quedarse con Dios o separarse como pasó con ellos. En el caso nuestro es seguir separados o volver con la provisión que Dios nos ha dado a estar con Él, a esa relación que se perdió. Entonces, es una situación bastante interesante para nosotros. Por eso, recordemos, ya hemos visto la rama. Esperábamos que la rama se saliera por la noche cuando terminamos la clase, saliera por aquí por la ventana, se tirara a la calle, fuera hasta el parque y se pegara nuevamente a su fuente de vida. Pero no sucedió. Porque no puede, por ella misma. Pues igual pasa con nosotros. Los humanos no podemos por nosotros mismos volver a Dios, sino que Dios toma la iniciativa y no deja al hombre en esa búsqueda particular que tenía de tratar de volver a Dios. Porque recuerde, una de las cosas que el hombre quería era volver por la noche, cuando todo estaba oscuro tal vez, al árbol de la vida y comer. Porque la experiencia que él había tenido, Adán y Eva, cuando eran él y ella todavía, estaban en la vida, era que comer del árbol de la vida producía más en el estado en que estaban. Cuando estaban vivos, comer del árbol de la vida producía mucha más vida, mucha más satisfacción, mucha más sentido de eternidad con Dios, etcétera. Pero ahora, comer del árbol de la vida, estando separados, si produce más del estado en que está, ¿qué produciría más?
Correcto, muerte eterna, muerte sin redención, muerte sin oportunidad de que se pueda restablecer la relación con Dios. Por eso Dios colocó unos ángeles, dos ángeles y una espada que se movía por todos los lados para evitar que el hombre coma del árbol de la vida estando ahora separado y muerto, porque viviría eternamente pero muerto, como dice el pasaje. Muy bien, por eso ahora el hombre que está afuera empieza a sentir las consecuencias de su pecado. Comienza el proceso de envejecimiento, comienzan las enfermedades. Ahora tiene que trabajar duro y únicamente para recibir el alimento o la manutención, pensando en vestido, en comida, en lo que tenemos que hacer hoy para subsistir, que no hay dinero que alcance, ¿verdad? Entonces, ahora está sintiendo eso y va a llegar el momento que se cumpla la sentencia de que llegue la muerte física para que se cumpla la palabra de que polvo eres y en polvo te vas a convertir, ¿cierto? La rama la vamos a estar viendo ya, como ya oímos, las hojitas suenan secas, resecas y algunas ya están bien marchitas. Dentro de unos días las vamos a ver que están ya hechas polvo y vuelve al polvo, pues igual va a pasar con nosotros. Aunque Adán y Eva vivieron muchos años, va a llegar el momento en que tienen que morirse inexorablemente. Igual pasa con nosotros. Nosotros tendremos que vivir una de las consecuencias hasta el día de hoy de la desobediencia o de la mala decisión de Adán y Eva, que es la muerte. Todos nos vamos a morir. Cada instante que tú vives es yendo hacia la muerte. Los únicos seres vivos que sabemos que nos estamos muriendo somos los humanos. Ni las plantas ni los animales tienen la noción de muerte. Y eso es muy importante. Dios es perfecto, santo y puro y Él no puede convivir con el pecado. Odia al pecado, pero está tratando de rescatarnos a nosotros porque podemos volver a estar en una relación con Él a la manera de Él por sus provisiones. Por eso vamos a seguir ahora hacia atrás de lo que hemos visto y recordemos que nosotros somos la máxima creación de Dios, pero antes de crearnos a nosotros había creado tres mundos o tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. El reino mineral o el mundo mineral tiene que ver con los elementos constitutivos, los elementos primarios, con que va a formar el resto de la creación, ¿cierto? Son inertes, etcétera, pero con la formulación de juntarlos, etcétera, va a producirse vida, etcétera, todo lo que vemos. Ahora, el segundo reino, el reino vegetal, son seres vivos, son los únicos seres que hacen su propio alimento, no se pueden mover, son estáticos que están sembrados en la tierra, etcétera, pero van a ser el alimento para la próxima creación, que el tercer lugar es el reino animal. El reino animal se divide en dos: en reino animal irracional, o sea, todos los animales, y el reino racional, o sea, los humanos. Los animales racionales nos llamamos nosotros, que tenemos razón. ¿Por qué seremos diferentes a los animales? ¿Por qué nos llamamos o se llama la humanidad como animales racionales? Porque tenemos dos distintivos que el resto de la creación no la tiene. ¿Te recuerda cuáles son? El primero es, sí, la imagen de Dios en nosotros. ¿Recuerda qué significa eso? ¿Cuál es la imagen de Dios en usted y en mí? Correcto, la imagen de Dios en usted y en mí es la parte espiritual que todo ser humano tiene, ¿cierto? Esa es la primera. Y la segunda forma que nos hace diferente a los animales, ¿cuál es? Sí, la semejanza. Somos muy parecidos a Dios. De repente Dios quiere que la creación tenga algo muy parecido a Él y eso nos lo ha dado a la humanidad. Entonces, la semejanza, dijimos que son tres cosas principales o más llamativas, porque son muchas más, que son, sí, la inteligencia dada por Dios para que conozcamos a Dios, para que sepamos proyectar, crear, etcétera, una cantidad de cosas que hacemos con la inteligencia y para poder trabajar inteligencia mayor y hacer conexión, ¿cierto?
La segunda cosa que nos dio la semejanza son las emociones y sentimientos para amarnos a nosotros mismos, para amar a Dios, para amar al prójimo y para amar a toda la naturaleza. Y la tercera cosa que es fundamental y que en esto vamos a enfatizar mucho de aquí para allá es la voluntad, la capacidad para que usted tome la decisión si escucha, si sigue lo que Dios dice, si sí cree en lo que Dios dice o no. Lo que ya hemos visto que le pasó a Adán y Eva. Ellos tuvieron que tomar una decisión si creen o no creen. Muy bien. Aquí recordamos entonces que Satanás pone en duda lo que Dios dice y es cuando el hombre deja de escuchar a Dios y pues cae en la trampa que ya hemos visto. Dios es omnipotente y con su palabra está creando todas las cosas. Recuerde que Él crea desde la nada con su palabra porque Él es todopoderoso. Él hizo desde la nada lo que vemos hoy. La primera, que en Génesis capítulo 1, desde el 1 en adelante, la primera cosa que Dios hace es la luz. La primera es una creación de todas las cosas y ahora comienza a ordenar todas las cosas. Y la primera cosa que hace para ordenar es crear la luz, porque todo estaba lleno de agua y en tinieblas. Ahora Él dice, sea la luz con su palabra autoritativa y aparece la luz. La luz que estamos hablando aquí no tiene que ver con la luz solar, con la luz que vemos todos los días en nuestro medio, porque esa luz no es la del sol. La del sol vendrá en el día 4, como lo vamos a recordar ahora. Recordemos entonces que cuando Dios hizo la luz, separa la luz de las tinieblas y luego en el segundo día hace un hueco, una expansión en medio de las aguas y queda agua arriba, agua abajo. Y en ese hueco que no sabemos de qué tamaño fue, que se va a llamar cielos o firmamento o expansión, va a ser muchas cosas, ¿cierto? Y del agua que queda abajo, entonces Dios dice que se separe o que se junte mejor el agua y aparecen los mares y al juntar las aguas aparece la tierra seca y en esa tierra seca Él pide que haya vegetación, ¿cierto? Recuerde que no había lluvia, entonces porque en ese hábitat, en esa expansión que está un hábitat especial, no había lluvia, no había plagas, no habían espinos, no había calor ni frío. Era una situación bastante espectacular, una cosa perfecta, donde Dios ha creado las cosas para que tengan un principio, pero que no tengan fin. Entonces, esa vegetación era regada por un vapor que subía desde la tierra para que se pudieran mantener las plantas en su ejecución de ser el alimento para los animales, ¿cierto? Y en el cuarto día, entonces, es que se hacen las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, y ya sabemos que el sol entonces rige para nosotros en nuestro sistema solar. Aquí es la estrella pequeña para nosotros, nuestro sistema. Y Dios crea todo con sus leyes maravillosas. Y como ya hemos dicho, Dios que es omnisciente, o sea que sabe todas las cosas, ha creado nuestra tierra en un lugar estratégico que está a la distancia perfecta del sol. Porque si está un poquito más cerca al sol sería muy caliente y si está un poquito más lejos del sol sería muy fría. No, está en el punto perfecto y preciso para que se pueda producir vida como la que tenemos en el día de hoy y que disfrutamos todos los días y que pues lastimosamente hemos dañado los humanos hasta ahora, dañado muchas cosas como sabemos. Luego Dios entonces hace que salga la vida en el agua, luego la vida en los aires, las aves, con todo lo que implica la satisfacción de ver la maravilla de Dios con las plantas, con la forma de las hojas, los colores, las diferentes gamas de verdes que hay de las hojas, las flores con sus pigmentos, con sus colores maravillosos, sus combinaciones, los frutos, las semillas, etcétera, todo tan maravilloso. Y con las aves, las plumas, ¿cierto? Esa forma de pintar unas plumas tan elegantes que me maravilla. Ver las mariposas, esos colores de las alas de las mariposas, eso es único. No hay quien pinte así, solamente Dios. Y luego, después de eso, que ha colocado las lumbreras, el sol, la luna, lo demás, entonces aparece el agua, en el agua la vida, en el cielo las aves y por último los humanos, los animales, perdón, y luego los humanos, porque toda la creación primaria, desde los animales hacia atrás, es para que el hombre tenga el disfrute. El hombre va a ser quien la maneja, quien es el mayordomo, el administrador.
va a disfrutar de todo eso y por lo tanto lo va a cuidar porque el dueño es Dios, pero el hombre es el administrador, ¿cierto? Entonces, en esta creación aparece el hombre que Dios se manifiesta en sus tres maneras, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y vemos el Dios Todopoderoso haciendo las cosas como está. Tanto así que el versículo Génesis 1:29 nos dice que todo lo que se hizo era para el beneficio del hombre y el hombre sería precisamente el mayordomo de todo eso. Muy bien, vamos llegando ya casi al principio y en el principio dijimos que Dios es soberano. ¿Te recuerda qué significa ser soberano? Que Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo primero que Dios es, ¿cierto? Ya es. Porque Él vive antes del principio. Él tiene vida propia, por eso Él es. Y ahora decimos que Él es soberano porque Él es el creador. Él es el dueño de todas las cosas. Él está por encima, Él es superior de todo. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es el Señor, por eso Él es el soberano. Él está por encima de todo porque Él no necesita de la creación. Ahora, Él hizo la creación para Él compartirse con su creación, no porque necesitara de la creación porque ya vivía en la nada antes. Estamos diciendo entonces que Dios es eterno, que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Dios sabe todas las cosas y una de las cosas importantes es que está en todas partes y que puede estar con nosotros ahora. Todo esto lo estamos viendo. Dios crea los espíritus en el cielo, a los ángeles, ¿cierto? Con voluntad para que estén libres y en libertad allá en el cielo con Dios y hace precisamente la tierra como ya la vimos hasta ahora. Vamos a recordar entonces el inicio de nuestra clase de hoy diciendo, Adán y Eva ahora tienen una orden que tienen que salir del huerto del Edén. Van caminando, me imagino yo, muy despacio, mirando hacia atrás lo que está quedando, con la idea de que van a volver a poder, si pueden volver a comer del árbol de la vida. Por lo tanto, se van a radicar cerquita al huerto. Van llevando los vestidos de pieles que implica que ya hubo relación con Dios nuevamente, que Dios tomó la iniciativa de volverlos a traer hacia Él, ¿cierto? Sacrificio y sangre de un animal inocente por cada uno. Y ahora ellos salen para seguir recibiendo las consecuencias de no haber confiado en la palabra de Dios, de no permanecer escuchando la palabra de Dios y salen conociendo de que siempre habrá la necesidad para acercarse a Dios de que haya un animal inocente que muera para cubrir la necesidad de esa persona. Y conociendo también que la paga del pecado es muerte, porque hubo la muerte de un animal inocente para él, un animal inocente para ella, ¿cierto? Eso hace entonces que ahí quedemos. Ellos ahora están recibiendo las consecuencias de saber que se están envejeciendo, saber que tienen que trabajar duro. Ahora, de la desconfianza posiblemente que hay entre ellos dos, que la tierra no les va a producir como debería, etcétera, etcétera, porque todas esas son consecuencias que hasta el día de hoy estamos viviendo. Ellos salen entonces del huerto y ahí quedaremos listos para la próxima semana. Le invito para que la próxima semana lea el capítulo 4 de Génesis para que tengamos esa historia bien inteligenciada para la próxima semana.